Secretarios, secretarias, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Estamos efectivamente confirmando la participación de todos y cada uno de ustedes en esta jornada que, como mencionábamos, es nuestro espacio de Conéctate con el MEN, pero que hemos preparado este espacio directamente de conversación con ustedes. Estamos evidenciando la participación y quisiéramos saber si alguno de ustedes no ha registrado su participación. Tenemos el registro de Santa Marta, de Ciénaga, Bichada, Apartadó, Atlántico, Jamundí, Barranquilla, Cesar. Tenemos también el registro de Soledad, de Bucaramanga, Girardot, Mosquera, Valle del Cauca. Tenemos también Maicao, Guainía, Florencia y Armenia. Les pedimos muy especialmente para ya poder dar inicio a esta sesión que hemos preparado cuidadosamente para ustedes y nos pueden contar quién más de ustedes nos acompaña. Vemos que están desde varios usuarios y para poderlos identificar fácilmente y poder tejer esta conversación en este espacio de la mañana. Muchas, muchas gracias y estamos súper atentos para conocer quiénes más nos acompañan en la mañana del día de hoy. Muchas gracias. Nuestro evento el próximo 23 y 24 de septiembre va a ser presencial, que es el encuentro de secretarios de educación. Ya están recibiendo ustedes toda la información. Muy importante que desde ahorita estemos agendados, que desde ahorita contemos con el tiempo y la disposición para acompañar. Llevamos mucho tiempo sin podernos ver, trabajar directamente y en coherencia con lo mismo que viene diciendo el sector educativo, fundamental avanzar en la lógica de poder interlocutar, poder tener unas interacciones distintas de manera presencial, donde la agenda pues próximamente la daremos a conocer, pero ha sido pensada con mucho detalle y mucha mística para hacer de ese espacio un ejercicio muy productivo de encuentro y de tejido nacional alrededor de los temas relacionados con las agenda nacional y local principalmente, con miras a darle proyección y sostenibilidad a todas las acciones que hemos venido desarrollando más allá de la pandemia. Creo que el mensaje de la mitad es claro, nos queda cerrar unos temas concretos de la pandemia, nuestra tarea urgente, la prioritaria, a activar el servicio educativo 100% para los niños de manera presencial, pero la agenda puesta, la estratégica, la de mediano plazo, claramente recoge los temas estructurales del sector educativo, la lógica por el bienestar, por el tema del desarrollo, el aprendizaje de los niños como pilar fundamental. Obviamente ya en una mirada mucho más visionaria hacia lo que viene para la educación. Nosotros vamos a entrar entonces ahorita a precisar algunas cifras de lo que ya nos presentó la ministra Claudia, si me ayudan con con la presentación, hacer unas precisiones sobre la misma presentación que venía trabajando con dos mensajes importantes para avanzar. Nosotros seguimos trabajando los temas y yo sé que para ustedes esto es aparentemente reiterativo, pero nosotros necesitamos garantizar que esta era una sesión exclusiva para secretarios, secretarias de educación o personas del nivel directivo con delegaciones oficiales de los secretarios y secretarias para que entendamos el mensaje central, para que no vaya a haber ninguna ruptura, digamos, en el mensaje que estemos dando, que de pronto quede en lógica de equipos técnicos, de líderes de programa, de líderes de área, sino que es de absoluta necesidad de retomarla desde la institucionalidad central de los territorios para poderla liderar. Y es las cifras relacionadas o referidas al tema del retorno. Hemos hablado del tema de las instituciones, de las sedes educativas, ya Javier nos va a precisar muy bien cómo va uno a uno, pero acá el mensaje claro es no nos quedemos en ninguno de los indicadores quietos en el avance hacia el 100%, porque al final del día el impacto está puesto es sobre la lógica de la matrícula. Y yo quiero hacer un énfasis especial en ese 63% que llevamos en este momento. Con seguridad, con seguridad hicimos la tarea y esto, eh, secretarios y secretarias, no lo vayan a tomar a mal mi comentario, lo hago con mucho reconocimiento y afecto porque nosotros lo hemos trabajado así, pero casi que ya hicimos la tarea un poco más fácil.
y la más fácil fue lograr que estos 63% de la matrícula ya estuviera asistiendo en presencialidad a las instituciones educativas. Y lo decimos básicamente porque en la revisión, en la jornada que hicimos el sábado con la ministra preparatoria para este Conéctate, revisando entidad territorial por entidad territorial, claramente nos falta lo más complejo, lo más difícil. Ahí es donde debe estar puesta la tenacidad, la decisión, la gobernanza de cada uno de los líderes en temas educativos, que son los secretarios y secretarias de educación en cada territorio. Muy seguramente donde nos falta hay este cúmulo de variables sobre las cuales debemos trabajar, de las cuales ya nos habló la ministra. Condiciones de habilitación de algunas sedes. Bueno, pues llegaron los recursos adicionales, más del 50% de los recursos de los que ya habíamos entregado el año pasado, con destinación y foco específico a este proceso. Pero no ese es solamente el tema. ¿Qué pasa acá en un país de una diversidad geográfica como la que nosotros tenemos? Pues empiezan a haber ya acciones que requieren una focalización mucho más micro, más detallada. Viene el tema de residencias escolares. Por favor, no por esto, porque el impacto es, hemos escuchado con tristeza enorme que en ocasiones nos dicen, ah, bueno, lo que pasa es que las residencias me cubren a mí solo el 3 o el 5% de la matrícula. Entonces yo las estoy dejando, no, mire, detrás de esto hay una vida, detrás de esto hay una persona, hay un niño, hay un adolescente que está dependiendo de esto como posibilidad casi que básica para poder avanzar en su proyecto de vida. Así que no por ser una matrícula pequeña hay una condición para nosotros poder tomar distancia de la priorización que tiene. Los temas geográficos, la distancia que se tiene en este momento, no necesariamente para la oferta de las residencias escolares, zona rural en general, zona, todo lo que tiene que ver con zonas de difícil acceso, ruralidad dispersa, en general la ruralidad, que ha sido el gran rezago histórico, no el de la pandemia, en temas de educación, requieren en este momento que ustedes le den el giro al cuadro, el giro al Excel y lo pongan de prioritario en este momento, donde todavía hay resistencia y necesidad de incrementar diálogo, comunicación, pero principalmente claridad y gobernanza con tema de posturas de maestros y de directivos docentes como otro factor que es fundamental ahí para trabajarlo, donde tenemos resistencias importantes de las familias, muy seguramente por desconocimiento, por temor, por miedo. Acabamos de hacer un ejercicio muy interesante eh, la semana pasada con Piedecuesta y nos dimos cuenta en reunión con rectores y nosotros como equipo de ministerio y obviamente la Secretaría de Educación tenemos que fortalecer el trabajo con familias y dar mensajes claros, directos, que no desinformen, que estén basados en evidencia, que generen confianza. Pero hay que mirar todos esos factores porque con seguridad ese 37% es donde nos están evaluando la capacidad de gestión que tengamos nosotros para poder garantizar. Así que nos falta la tarea, la de verdad, más compleja y nuestro indicador de referencia principalmente está puesto es en la matrícula. Claro, lo que pasa es que la unidad de análisis por sede y por institución educativa es por lógica de la pandemia, pues porque estamos generando condiciones básicamente bajo la hipótesis que lo que genera resistencia es la no habilitación de la sede. Eso es lo que justifica que estemos trabajando con estos indicadores. Pero al final del día, el indicador determinante, el decisivo, el que evidentemente nos va a llevar a nosotros a tener tranquilidad y evaluación clara de retroalimentación con la gestión nuestra, es la de la matrícula de los niños. Es garantizar que los niños sí están asistiendo y que están asistiendo en lógica de la acomodación del tema de los aforos, del tema de la posibilidad de ampliar y abrir todos los espacios que tenga la institución educativa para poderse adecuar y adaptar. Estamos en un momento que requiere mucha flexibilidad, así como estamos hablando de a fondo de flexibilidad curricular, aquí necesitamos hablar de apertura y flexibilidad en todo lo que tiene que ver con el servicio. Flexibilidad para entender que el PAE se tiene que prestar nuevamente en la institución educativa, que hay que adecuar los temas de transporte escolar también acorde con las condiciones sí de la normativa, pero también dando la posibilidad de que los niños lo puedan utilizar, flexibilidad en el uso de espacios físicos de las instituciones educativas, espacios abiertos, espacios no convencionales,
otras aulas, biblioteca, laboratorio, donde lo haya, y básicamente garantías de lo básico en esa cantidad de oferta, eh, digamos, de lo que se denomina como escuelas unitarias, lo que se denomina en esa ruralidad dispersa, sin desconocer que allá en esas sedes educativas, si bien no se concentra, yo quiero repetir este mensaje porque es fundamental que ustedes lo tengan en su radar, si bien en esa oferta educativa no se concentra, la mayoría, algunos nos dirán, bueno, para impactar cifras, váyanse por las regiones más grandes, por las sedes más grandes y demás. No, esto no se trata de impactar para mostrarles resultados. A los únicos que les tenemos que mostrar acá resultados y rendir cuentas es a los niños, niñas y adolescentes. Así que en la escuela pequeña, la de 5 niños y la de 7 niños, tiene total importancia en este proceso. La residencia escolar, que tiene 40, 50, 70 niños, tiene inclusive una prioridad mayor cuando de condiciones habitacionales se trata por las garantías que le da y la eh, salvaguarda, digamos, a los derechos fundamentales de la población. Esta no es una oferta que se haya creado a capricho o que el ministerio la sostenga y de hecho tenga una meta en el plan de desarrollo de lograr dejar fortalecido el 50% de esta oferta, cerca de un poco más de 250 residencias escolares, sino porque es que le estamos apuntando claramente a la población en mayor condición de riesgo y vulneración. Ese es un mensaje fundamental para que cada uno haga el ejercicio y para que miremos con detalle estos datos en materia. Si me ayudan con la siguiente diapositiva, básicamente en el ejercicio de entender cómo nos estamos moviendo en el análisis macro y lo que ustedes tienen que ver también que no es la respuesta solamente sobre el sector oficial, sino el sector no oficial. Hay que mirar y que revisar muy bien, ustedes están viendo ahí en el ejercicio el cuadro comparativo, el análisis comparativo entre sector oficial y no oficial, ambos igual de importantes. Evidentemente sobre esta lógica, el sector no oficial debería tener también unos indicadores mucho más altos. En este momento tenemos el 82% en instituciones educativas y el 70%, un poco más del 70% en materia de la matrícula. Y el sector, eh, ese es el no oficial. Y el sector oficial, pues son las cifras de las que hemos estado hablando en este momento, eh, a partir de los análisis entidad territorial por entidad territorial. Entremos a mirar, Javier, con detalle cómo se va comportando ya cada una de las secretarías de educación y dónde necesitamos hacer un mayor énfasis también para el equipo del ministerio con asistencia y acompañamiento a las entidades territoriales. Sí, señora viceministra, y un saludo muy especial a todos los secretarios y secretarias de educación y sus equipos de trabajo directivo que nos acompañan. Bueno, rápidamente, ya la señora ministra daba algunas de estas cifras. Esta es una clasificación que combina tres elementos: el porcentaje tanto de instituciones como de sedes y de matrícula, y es la que permite establecer estas clasificaciones. No me detengo en ella, ya la señora ministra daba las cifras. 41 ETCs están en el rango superior de esta clasificación que se ha establecido. 37 están en el siguiente rango, que corresponde al 40, entre el 40 y el 69% de las instituciones y entre el 30 y el 59% de la matrícula. Encontramos algunos casos en que tienen un indicador más alto en uno de ellos, pero estas clasificaciones combinan las tres variables. 16 entidades que tienen o bien sea un 40% o menos de instituciones y sedes en presencialidad o 30% menos de la matrícula. Y las dos entidades que aún no han iniciado, como ya lo señalaba la señora ministra. Tenemos allí resaltado el caso de Buga y de Tumaco, que son dos entidades territoriales que, digamos, quedó registrado el avance que tuvieron, pero por medidas cautelares o de suspensión decretadas por los jueces, y que en algunos casos, como Buga, Tuluá, son de muy reciente solución, y en otros, como Quirón, como Cúcuta, han implicado unos planes de trabajo, han llevado a que algunos de estos indicadores estén bajos, pero que a medida que se van superando, pues la invitación es a continuar. En la siguiente diapositiva vemos una clasificación a nivel de sede. Esto en parte para reforzar lo que estaba señalando la señora viceministra y había indicado ya la ministra,
es el reto clave que nos queda en este momento. Y efectivamente es el reto más complejo porque es en este momento el 19%, o sea, 8.215 sedes que no han iniciado y que normalmente corresponden a aquellas que tienen mayores dificultades, bien sea por las adecuaciones o por la distancia o incluso en otros casos por servicios que no se han logrado activar, como el transporte escolar. Varias entidades están en este tema, tanto ciudades como en territorios rurales, concluyendo esta etapa de activación del servicio de transporte escolar que termina siendo esencial. En el caso de residencias escolares encontramos otras razones, inclusive temas de alimentación y otros servicios complementarios del personal complementario a la labor netamente pedagógica, digámoslo así, que en condiciones normales, sin COVID inclusive, deberían estar para la operación normal de estas sedes educativas. Llamamos la atención que de esas 8.215 encontramos que el 95% de esas sedes, es decir, 7.823, se concentran en 45 entidades territoriales, ¿sí? Entonces, esta clasificación, igual ustedes van a tener la diapositiva, es el llamado. Allí están en tres rangos, 17 entidades que tienen entre el 10 y el 20% de sedes sin iniciar. Luego encontramos 18 entidades territoriales que tienen entre el 21 y el 40% de sedes sin iniciar. En algunos casos también hemos identificado alertas por algunos municipios donde mandatarios de municipios no certificados, en el caso de departamentos, no están apoyando el tema. Allí, y por ser esta la complejidad mayor, es donde, como decía la ministra y la viceministra, tenemos ya que salir al territorio específico, puntual, diseñar ya estrategias no genéricas, sino muy focalizadas para permitir que esto efectivamente logre llegar y garantizarle a todos los niños esta posibilidad de volver a interactuar entre ellos y con sus maestros. Y tenemos finalmente 18 entidades territoriales en las que se identifica 40% o más de sus sedes sin iniciar. Allí vemos algunas que están con los temas de tutela que comentaba hace unos momentos y hacen parte de la explicación, y otras en las que hay claramente unos planes de trabajo señalados para avanzar en el tema y a las cuales estamos reiterando nuestro acompañamiento, disposición y apoyo según las particularidades que cada una de ellas tenga. En la siguiente diapositiva pasamos efectivamente del tema de las sedes, que por supuesto son necesarias para que la matrícula suba, a concentrarnos específicamente en las cifras sobre matrícula. Entonces allí este 61% corresponde específicamente al sector oficial. Cuando sumamos el privado, en promedio nacional se llega al 63%, pero aquí queremos concentrar el esfuerzo en el sector oficial. Entonces, a su vez, tenemos que de estos 3.102, 2.907 niños que no estarían todavía en clases presenciales, y esto, por supuesto, se correlaciona con las sedes. Veíamos allá 45 entidades territoriales con un número alto de sedes, aquí un 43%, entidades territoriales que concentran el 71% de la matrícula oficial que no ha logrado entrar en presencialidad. Es decir, 2.206.000. Al lado derecho se ven las cifras, en este caso del menor logro, caso Santa Marta Magdalena, Magangué, que solo hace una semana ingresó y por eso tiene todavía un indicador muy bajo. Y hacia arriba, Tuluá, Cúcuta, que teníamos casos de tutelas, lo mismo que Girón, que ya ha logrado un mayor avance, y en general otras entidades que no han logrado una dinámica importante. Allí hay varias variables que les pedimos a ustedes, secretarios, que las revisen y que el equipo de acompañamiento está concentrado en apoyar de esta manera. Variables como instituciones que se abren solo con unos cursos o niveles, unos grados o niveles educativos y no aperturan los demás, por tanto baja el número, temas de transporte escolar, temas de, por supuesto, planes de acción que no se han ejecutado o bioseguridad. Viceministra, si le parece, sumarse complementar aquí algunos mensajes en esta diapositiva. Está cerrado el micrófono, vice. Solo en esa diapositiva, Javi, porque creo, como lo dije al comienzo, que es el punto nodal ahorita, el punto central de lo que estamos trabajando, y acá el mensaje, tú lo estabas diciendo y yo solo quiero como reforzarlo ahí un poquito entre cansona y preocupada por el tema, y es
miremos por favor, secretarios, secretarias y las personas que estén acompañando a sus secretarios en esta reunión, de qué manera sede a sede pueden hacer el ejercicio de definir los mecanismos de ampliación de temas de matrícula. Ahora bien, nunca el ministerio ha dicho que vamos a pasar por encima el tema de los protocolos de bioseguridad. Miren la diferencia tan grande, así como ustedes son conscientes de que en muchos escenarios todo el mundo pues se nos viene encima y nos alega y no, que claro que no conocemos las condiciones, que no conocemos la situación, cosa que creo que ustedes son conscientes pues que no es así. Si en algo no la pasamos es claramente acompañando en este momento de manera presencial a los territorios, pidiendo que nos lleven a aquellas sedes sobre las cuales hoy todos, incluyéndonos nosotros, estamos mucho más orientados y muchísimo más, digamos, como concentrados para poder garantizar que evidentemente ahí vamos a lograr hacer el cambio. Pero en esta lógica de mirar los temas de habilitación de las sedes, pues estamos en un ejercicio de revisar bajo los principios de bioseguridad que son inviolables, y ahí es donde quería poner el ejemplo. Hace poquito estuvimos en un escenario y bueno, por estos movimientos de redes sociales nos ponían ejemplos como los de en Estados Unidos, el tema de en Florida, pues claro, allá se destapó y evidentemente el contagio se incrementó directamente relacionado con la apertura de las instituciones educativas. Hay una diferencia muy grande. Allá no es obligatorio el protocolo de bioseguridad. Y en el caso de Colombia, directamente, inversamente, perdón, proporcional es el ejercicio de lo que ha pasado. Nosotros aperturamos las instituciones educativas ya bajo la orientación de obligación, fue lo que vino en el mes de julio. Han venido entrando los niños y los maestros y miren cómo ha venido disminuyendo el tema de afectación sobre el ejercicio o las cifras de contagio. Así que esto pasa por reconocer que lo estamos haciendo de manera pertinente, responsable, de manera intencionada, con garantía total para nuestros maestros, directivos, estudiantes. El ejercicio ha venido siendo respetuoso también de las condiciones personales, de las condiciones que laboralmente se tienen que considerar para avanzar en este ejercicio. Pero por favor, aquí el ejercicio no era un primer jalonazo. El tema es el 100% de la población en presencialidad. Eso es lo que hoy contempla la norma. Eso es lo que básicamente a nosotros las entidades de control nos han pedido, que seamos claros, que orientemos y que demos cifras sobre los avances a este momento. Entonces, yo sobre ese punto sí quiero reiterar que busquemos los mecanismos. Aquí nos toca, secretarios y secretarias, hacerlo como con la misma lógica que lo está haciendo el ministerio. Nosotros tenemos estos espacios generales. Ahorita nos vamos a ver en unas semanas en el presencial con otra gente, pero para nosotros en el radar está Secretaría de Educación por Secretaría de Educación. Nosotros tenemos tablero de control, equipo de trabajo y espacio con cada Secretaría de Educación para entender su proceso. Solamente entendiendo la particularidad de su proceso, podemos nosotros hacer acciones a la medida. Los queremos invitar a que hagan ese mismo ejercicio en esta lógica que institucionalmente, por razones constitucionales, tiene definido Colombia para operar todo el sistema educativo. Evidentemente no solo desde el nivel nacional, sino ya territorial. Ustedes como autoridades que administran el servicio educativo, por favor, tablero de control, sede por sede educativa para mirar los temas de avance. O sea, en este momento son dos tareas: avance en materia de matrícula y el otro punto es sedes que no cumplen condiciones. Esas son las dos tareas centrales para que ustedes puedan mover el ejercicio. Los comparativos no lo hacemos por un tema ni odioso, ni un ejercicio pues que queramos mover. Es que ya con base en esto y en el tiempo, sí necesitamos empezar a identificar conjuntamente. Por eso esta reunión es cerrada, por eso estamos esperando y estamos confiando en ustedes a que aquí nos están acompañando solamente las personas y los equipos con los cuales podemos hacer exposición de cifras que son de manejo interno del sector educativo, porque son sus realidades, las realidades de cada Secretaría de Educación, con indicadores. Insisto, indicadores de sedes
para poder habilitar y trabajar con el 100% de la oferta. Y los indicadores de estudiantes de matrícula para poder cerrar realmente con un indicador fuerte lo que es el compromiso de darle apertura a cada institución. Esto no vayamos a quedar tranquilos con que ya esas sedes ya abrieron, esa institución ya tiene todas sus sedes abiertas, esta con el 20%, este con el 30%, este con el 40%, porque con seguridad, por más dificultades que hubiera de aforo, claramente no es el ejercicio. Ahora, el aforo ustedes lo siguen manejando hoy y mil gracias a todos a través de ustedes, a todos esos rectores que tienen la camiseta totalmente puesta y han generado 1000 opciones, alternando horarios, cuadrando días, unos días sí y otros no. Han entendido que estos modelos multimodales, estos modelos híbridos, este ejercicio que orienta hacia el aprendizaje autónomo, rompe la lógica solamente de una sincronía y un condicionante a que estemos todos conectados y todo el mundo estemos de manera sincrónica a través de sesiones virtuales para garantizar. No, aquí la invitación claramente y por eso el énfasis que hemos hecho en los últimos Conéctate y para que lo hablen con sus equipos, hablar de los temas de innovación y los temas de calidad que no son necesariamente el ejercicio de réplica aquí. Por favor, la flexibilidad también puesta acá. Un niño que tenga 4 días, 3 días a la semana encuentro con sus maestros, donde pregunte, tenga orientación, responda guías, puede tener 2 días de trabajo autónomo, sin necesidad tampoco de estar todo el tiempo con la pantalla y con la conectividad. No podemos condicionar el ejercicio no solamente por la limitación de conectividad que tenemos en este momento, sino porque es que el modelo requiere repensar otras formas de trabajo para el niño y otras formas de seguimiento en su plan de trabajo académico ya individual a partir de los temas que definamos con la línea de base que nos va a permitir evaluar para avanzar. Yo quería, Javier, sobre esto entrar y hacer porque creo que no podemos perder de vista que es ahorita la, la acción contundente la que va a sembrar o va a marcar toda la diferencia en este momento con respecto a la gestión de las instituciones. Y es este punto referido a la matrícula, porque allá se impactan niños. En la otra estamos impactando sedes, infraestructura y demás. Pero aquí realmente es donde podemos decir, y a la fecha es un poco más del 60%, o sea, casi la mitad de la tarea está por hacerse. Ahí es donde tenemos en este momento que tener foco total. Esos más de 3 millones de niños tenemos que tener día a día el ejercicio de incremento riguroso, sustancial, importante para ir cumpliendo la matrícula completa. Sigamos, Javier, con la otra diapositiva. Gracias, Vice. Bien, en esta misma lógica, uno de los llamados que hacíamos antes tiene que ver con las residencias escolares. Como bien todos lo sabemos, pues es una estrategia de permanencia, de acceso y de permanencia para niños, niñas, adolescentes que están en zonas rurales normalmente dispersas y de alta complejidad para acceder a las instituciones educativas. Esta es una estrategia que el país ha tenido hace varios años y ha permitido a muchos de estos niños que efectivamente tengan un proyecto de vida. Aquí vamos a darle la palabra a la directora Sol Indira para que nos ayude en este tema. Entonces, Sol, si estás por allí para que tomes la palabra, por favor. Gracias, muy buenos días. Un especial saludo a todos los secretarios de Educación. Si me ayudan con la presentación, seremos muy breves en este asunto, pero muy contundentes también en los avances que registramos respecto al retorno y la presencialidad en las residencias escolares. Como lo decía la señora ministra y viceministra, la ruralidad es un objetivo fundamental. La matrícula, en este caso, no es un elemento objetivo. Cada niño que esté en una residencia escolar, residencias escolares de hasta 10 y 20 niños, tienen efectivamente, y asimismo, todas las condiciones para retornar. De la mano de ustedes hemos hecho un trabajo muy importante en las residencias escolares. Las residencias escolares no son un servicio educativo por cuenta propia, responden a las instituciones educativas. Aquellas instituciones educativas que tienen más de 5 kilómetros de distancia, muchas veces 4 horas de recorridos, pero de recorridos que implican zonas de conflicto, que implican ríos, que atravesar de difíciles trayectos para llegar a esta ruralidad. Por eso
Ellas mismas se ubican en toda la zona de la Orinoquía, de la Guajira, todo el Putumayo, toda la cuenca amazónica, el Nariño, todo Arauca, Meta y también Guajira. En estas tareas que hemos hecho, hemos visitado 39 residencias escolares, 39 entidades territoriales. Las residencias escolares se ubican particularmente en 30 entidades territoriales, precisamente donde las zonas de compleja movilidad nos requieren y nos exigen este tipo de estrategia, una estrategia de permanencia. Tenemos actualmente un avance en el indicador muy importante. Las residencias escolares fueron visibilizadas en el Plan Nacional de Desarrollo y dentro del Plan Nacional de Desarrollo nos comprometimos con el mejoramiento de 50% de las residencias escolares. En estas mejoras no solo hemos avanzado en el cumplimiento total de estas 50 residencias escolares, de ese 50% de las residencias escolares, sino que además venimos haciendo acciones como lo muestra la diapositiva en la mayoría de ellas. 495 sedes cuentan con de 1 a 5 de los componentes que vemos allí. ¿Qué se hace para poder lograr este mejoramiento de la infraestructura, o este mejoramiento de las condiciones de operación de las residencias escolares? Uno, mejorar los ambientes escolares. Con ello hemos invertido y hemos generado grandes acciones tanto en la convocatoria de mejoramientos de infraestructura educativa 2019 como en esta del 2021 para poder priorizar estos espacios de mejoramiento de residencias en una línea especializada para ellas. También la línea de dotaciones para residencias escolares que se incluyeron dentro del manual de dotación y que implican la dotación de los sitios de pernoctación, de las cocinas, de los comedores, para que puedan tener una amplitud y una calidad en la prestación del servicio. Procesos de administración y gestión, de fortalecimiento de esos procesos administrativos y pedagógicos contra jornada. Múltiples experiencias tiene este país en residencias escolares para cualificar ese enfoque pedagógico posterior a la jornada, tanto en el acompañamiento niño a niño, como en el desarrollo de alternativas de arte, de cultura, de recreación, de deportes, que son muy significativas para el desarrollo integral de nuestra población. En la vida cotidiana también generar dotaciones para poder con ello generar los recursos para prestar estos servicios, estos espacios artísticos, deportivos y recreacionales, salud y nutrición con el mejoramiento y por supuesto la capacitación que hace parte de todo ese pool de acciones que venimos desarrollando desde el año pasado para esta presencialidad. Una de ellas, la capacitación en criterios de bioseguridad, múltiples encuentros entre pares con las residencias escolares, con las primeras residencias escolares en los departamentos de Guajira y Guaviare, que fueron ejemplo para el país en ese momento del 2020 y inicios del 2021 para aperturar las residencias escolares. Y la estrategia de familia, de comunidad de redes, esas acciones que nos permiten no perder el vínculo con la familia, es una estrategia en la que los niños están en las residencias escolares más de 4 meses y en estos periodos de tiempo es necesario mantener un vínculo afectivo, fortalecer esos vínculos y esas relaciones que tenemos con nuestra comunidad y con las familias. El 40% de la población, de la matrícula de las residencias escolares es una población étnica y por eso requiere tanto generación de conocimiento y de capacidades para mantener esos vínculos. Continuamos con la siguiente diapositiva y podemos ver el incremento de la presencialidad a mes de septiembre de un 40% de las residencias escolares. La matrícula total de las residencias escolares, que sabemos que no es lo fundamental aquí porque cada espacio, cada niño es un sujeto central de la política educativa. La matrícula total es de 35.455 niños. Cada mes, a partir de esos grandes esfuerzos en algunas entidades territoriales y de nuestro equipo de la dirección que ha estado pendiente, más los equipos territoriales que han estado pendientes a solucionar esas barreras que identificamos en unos primeros momentos, barreras asociadas a los temores
de cuidadores, a los temores de las familias, a la ausencia de condiciones de bioseguridad por una baja incorporación de recursos y a una baja ejecución de algunos recursos en algunas entidades territoriales, se fueron aumentando, se generó la asistencia técnica, se generaron, como dice la ministra, los recursos para poder invertirlos, se le generó unos recursos especiales del FOME para las residencias escolares en los 2 giros que se han hecho de los recursos del FOME. Actualmente hay 221 sedes de residencias escolares con presencialidad. Como les digo, una residencia no es un servicio educativo en sí mismo, les sirve a las instituciones educativas. Para que la residencia escolar esté totalmente abierta, también se necesita que las instituciones educativas estén completamente abiertas. Estas 221 residencias escolares con presencialidad empiezan a generar ya unas dinámicas de aceleración, de condiciones, de apropiación del proceso educativo. Estamos muy de la mano con las comunidades para lograr esa calidad educativa, esa permanencia escolar. Hay muchos riesgos que están en estos contextos rurales dispersos y que requieren de toda nuestra atención. La mayoría de estas residencias se ubican también en territorios PEDET, con una matrícula étnica del 40% y con el 47% de ellas en municipios PEDET aún han logrado y hemos logrado pues mejorar las condiciones de inversión a partir de los mecanismos de obras por impuestos, de inversión del crédito y del COMPES de ruralidad con el BID para poder hacer estos mejoramientos en las dimensiones. Vamos a exaltar aquellas entidades territoriales, 2 entidades territoriales que ya tienen sus mejoramientos, su inicio de presencialidad en las residencias escolares. Son la entidad territorial de Boyacá, Caquetá, Cesar, Guainía, Guaviare, Ipiales, Magdalena, Maicao, Norte de Santander, Uribia, Quindío y Risaralda. Estos avances se deben, por supuesto, al trabajo de la entidad territorial y algunos de ellos también al liderazgo de los pueblos indígenas, por ejemplo, en el departamento del Magdalena, donde los pueblos de la sierra gestionaron e iniciaron todos los mecanismos para poder completar su presencialidad. Entre el 50 y el 88% de las ETC tenemos a 5 entidades territoriales que son Santander, Santa Marta, Cauca, Florencia y Nariño. Necesitamos impulsar este retorno en estos contextos de la totalidad de la matrícula. Si la matrícula de las entidades, de las instituciones educativas incrementa, asimismo de residencias. Y 4 entidades territoriales están entre el 20 y el 49% de presencialidad de las residencias escolares, que son Baupés, Bolívar, La Guajira y el Tolima. La Guajira, como les comentaba, fue de las primeras entidades territoriales en iniciar junto con Guaviare. Nos acompañaron en múltiples encuentros de buenas prácticas sobre este propósito y es necesario con ese liderazgo pues terminar de impulsar el regreso total y absoluto de la matrícula de la población de los niños a las residencias. Y tenemos las preocupantes cifras de 9 entidades territoriales que tienen menos del 3% de retorno a la presencialidad, que son Putumayo, Amazonas, Arauca, Casanare, Ciénaga, Huila, Meta, Bichada y Yopal. Estas entidades territoriales requieren acciones de contingencia urgentes para poder lograr el retorno. Sabemos que los niños que no cuentan con el acceso y la permanencia escolar están sujetos o pueden ser víctimas y en riesgo de trabajo infantil, de explotación sexual, comercial, de utilización por los grupos armados al margen de la ley. Sabemos también que la Defensoría del Pueblo nos ha hecho un llamado sobre las alertas tempranas en estos territorios y necesitamos impulsar claramente estos territorios hacia el logro de la presencialidad total. Viceministra, no sé si quería intervenir, que abrió la pantalla. Pero, aló, pensando en el paso a la siguiente diapositiva, apenas termines esta, Sol, tranquila, dale.
Yo te Gracias, aviso. Luis. Aquí lo que encontramos son las obligaciones que tenemos como entidad territorial, además de la respuesta, por supuesto, moral y ético a nuestra población, del reconocimiento de las condiciones y difíciles condiciones de la ruralidad, de la urgencia que tenemos por volver a la presencialidad, pero además apoyar a los niños que están en residencias escolares, a reducir esas brechas de aprendizaje que la pandemia y la misma situación histórica dejó a esta población, es poder hacer foco sobre estos ítems. El primero, que la estrategia de residencias escolares es parte integral de la oferta educativa. Es una estrategia de permanencia, tal cual el PAE. Por ello, debemos garantizar en esas zonas de compleja movilidad su presencialidad, su adecuación, el cumplimiento de los protocolos para el retorno de los niños a la presencialidad. La población de las residencias escolares es la más vulnerable. Incluso hemos hecho estudios con el Departamento para la Prosperidad Social sobre los temas de ingreso de estas familias. Son familias que se ubican claramente bajo la línea de pobreza. Son familias que en este momento necesitan el retorno para el apoyo a la reactivación, pero también para que de cara a las nuevas convocatorias de ingreso solidario y de familias en acción podamos garantizar desde lo local y desde la nacional la priorización de esta población para que continúen, para que permanezcan en el sistema educativo. Su vulnerabilidad se está asociada también a los riesgos y alertas. Muchas de las zonas que también estamos atendiendo las residencias vienen a entrar en la segunda ola de lluvias y de ola invernal. Es claro que las instituciones educativas y las residencias escolares tienen mejores capacidades de gestión de riesgo que las comunidades si no están en los procesos educativos. Por eso también es fundamental este retorno para garantizar ese cuidado, esa prevención, esa mitigación de los riesgos en estos contextos de la segunda ola de lluvias del fenómeno de la niña. Para la nueva ejecución de los recursos del FOME, también lo decía la ministra, se requiere por parte de la entidad territorial el análisis que permita priorizar la inversión en las sedes con las que cuenta residencias escolares. Es decir, que es una estrategia que prioriza todas las convocatorias del Ministerio de Educación. Es uno de los criterios de focalización y de priorización de los distintos bancos de recursos, tanto en infraestructura como en dotaciones, como en los procesos pedagógicos y de calidad o de primera infancia, en los que se priorizan las sedes que cuentan con residencia escolar porque reconocemos la vulnerabilidad que hay, la fragilidad social que hay en las condiciones de distancia que las residencias implican. El número de estudiantes no es un requisito, como les cuento, hay residencias de 10 niños, pero esas residencias de 10 niños que nos pueden quedar en la esquina del Bichada, justo tienen esas condiciones que más nos llaman, nos motivan, nos mueven todo nuestra capacidad y nuestra dinámica para poder reactivar esas residencias escolares, porque es allí donde más se requiere. Y necesitamos una acción conjunta con todas las autoridades, con todas las instituciones para generar esas condiciones de regreso a la institucionalidad. Las residencias escolares, sabemos, tenían un déficit, algunas tienen un déficit de infraestructura educativa, es por eso que los hemos priorizado, es por eso que en el plan de desarrollo se les dio un lugar especial, es por eso que estamos avanzando con el decreto de residencias escolares que esperamos pronto salga publicado para que nos permita reglamentar y con ello orientar todas nuestras acciones en aras de esta población de las residencias. Gracias, viceministra. Gracias, Sol. Bueno, y como les dije, esta agenda central. Sol fue absolutamente clara y detallada en el tema de yo solamente antes de entrar al siguiente tema, cierro con este ejercicio, es prioridad para poder aprobar las 30 secretarías de educación que nos acompañan hoy y que tienen oferta en residencias escolares, un mensaje de cierre así general. Es condición hacer visible en el plan de inversión con planes de acción específico de cada una de las residencias, el desembolso de los recursos. Es decir, en eso queremos ser claros, muy contundentes. Evidentemente este ejercicio no queda ni queda esfumado dentro de otra sede más. Tienen en este momento
especial atención, hay un llamado y una orientación al equipo de líderes del Ministerio de Educación que presten especial atención al tema de apertura del 100% de las residencias escolares lo más pronto posible. No sabemos de dónde algunos secretarios o secretarias de educación definieron, orientaron, decidieron que las residencias quedaban como para el otro año, que la apertura, o sea, de verdad pudo haber sido un error de comunicación en alguna parte, bueno, de pronto falta claridad y por eso parte de hacer este escenario y de poder garantizar que la información se tiene precisa, clara, ni los recursos invertidos en otros temas, ni darle prioridad a otra oferta educativa, ni dejarlo postergado por temas de impacto en la matrícula, o sea, nada de eso es lo que se está orientando y esperamos de ustedes la mejor de las reacciones y apoyo para poder garantizar este ejercicio. Seguimos entonces ya en lo que nos queda. Este solamente es reforzar. A la fecha estábamos mirando en este momento el dato, la ministra lo enunció, son más de 1.500.000 niños que ya presentaron la prueba de evaluar para avanzar al menos un instrumento. Necesitamos garantizar que, y ojo con esto, una cosa es la inscripción y otra cosa es que presenten la evaluación. Necesitamos inscritos, hay más de 4 millones de niños inscritos, pero no han presentado la prueba. Y esto hace parte de esta agenda complementaria referida a los temas de calidad. ¿Qué es lo que estamos buscando? Tener una línea de base, tener un instrumento que no hace parte de una prueba estandarizada para que de manera formativa nosotros usemos resultados de una evaluación. Eso es lo que nosotros estamos proponiendo en este momento. Es una herramienta vital para los docentes. Lo pueden aplicar tanto los oficiales como no oficiales, pero obviamente vamos a tener una intencionalidad de acompañamiento a través de los no oficiales, con un refuerzo que se va a hacer a través del PTA y con un proceso de vinculación a través de asistencia y acompañamiento con universidades para poder trabajar en 3 elementos que son fundamentales. Primero, aplicado ya, teniendo resultados al menos de una aplicación, de evaluar por avanzar, asistencia técnica y acompañamiento a cada maestro para que sepan cómo orientar su plan de nivelación académico. Teniendo ese plan de nivelación académica, ellos pueden intencionar su acción pedagógica para poder hablar de fortalecer aprendizaje, de fortalecer todo el mecanismo y esquema de acompañamiento que estamos haciendo con cada uno de los niños y niñas. Poder hablar en algunos escenarios de aceleración, de nivelación de aprendizaje. Eso es una discusión muy grande y creo que el foro nos va a permitir a nosotros dar un debate muy grande sobre el tema. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos acciones intencionadas que nos permitan cerrar la brecha de lo que ha sido ya más de 1 año y medio los niños por fuera del sistema educativo. Eso es lo que estamos buscando. Esa es la estrategia que tiene el Ministerio de Educación con la herramienta aplicada de evaluar para avanzar. Ustedes pueden con sus acciones complementarias. Mientras yo hablaba, Liliana desde el Quindío y otros secretarios me escribían sobre sus acciones que están haciendo concretamente y apoyos que requieren. Aunamos esfuerzos. Desde acá, acompañamiento en formación a maestros, apoyo con material impreso y digital y mecanismos de seguimiento. Unamos las demás estrategias que ustedes tienen, pero el año lo cerramos con la matrícula de niños asistiendo presencialmente y con una estrategia de nivelación de aprendizaje, que es lo que estamos trabajando en este momento. Sobre este punto no me detengo porque llevamos 2 sesiones de Conéctate, secretarios y secretarias que hemos estado trabajando con sus equipos de trabajo. El ICFES también ha hecho reuniones directas con sus equipos de las secretarías de educación. La dirección de calidad también ha hecho reuniones directas con los equipos. Por favor, que sean ustedes los que estén liderando este tema de manera directa, que tengan su plan de trabajo, que conozcan qué rectores y a través de los rectores qué maestros nos están apoyando en cada institución educativa para avanzar en los temas de evaluar para avanzar. En este momento tenemos previsto aquellos estudiantes que tienen la posibilidad de acceder a la herramienta a través de medios virtuales.
ya se está terminando de definir el mecanismo para los estudiantes que lo tenemos que hacer a través de medios impresos, de cuadernillos y demás, y les vamos a estar avanzando, pero tenemos que seguir subiendo la cifra de los estudiantes que ya están respondiendo la prueba. Y terminamos nosotros para darle la palabra a ustedes Javier, con los temas de ejecución de los recursos. Lo decía la ministra, es un llamado muy rápido porque claramente hoy sí ya prácticamente este ejercicio al año de haber entregado los recursos, una parte más de un año y ya con los otros pues 9 meses, tenemos un rezago todavía de ejecución de más de 76.000 millones de pesos. Así que sobre eso quisiéramos hacer un llamado específico para poder nuevamente, por enésima vez, un llamado a la celeridad frente al tema de la ejecución de estos recursos, y está pues básicamente la información que están viendo ustedes con respecto a las secretarías donde necesitamos incrementar el tema o acelerar mejor el tema de ejecución de estos recursos. Javier. Gracias, Vice. Bueno, efectivamente, esta diapositiva nos muestra la asignación de recursos, el estado de avance en la ejecución de los recursos FOME 2020, es decir, los que fueron transferidos entre agosto y diciembre del año pasado. Aquí el indicador de logro agregado es el 81% de estos recursos ya comprometidos, es decir, con contrato firmado, según nos han evidenciado ustedes mismos como secretarías a través de los contratos y los registros presupuestales, pero también implica que 76.000 millones aún están en procesos contractuales. La diapositiva nos muestra las 16 entidades territoriales que tienen un logro inferior al 60%. Allí continuamos en acompañamiento, algunas de ellas tienen procesos contractuales en curso. Si alguna considera que el indicador no corresponde porque por alguna razón no ha llegado la información, entonces estamos atentos a recibirla a través del equipo de la Subdirección de Monitoreo y Control. Estos reportes pues son los que tenemos en cada semana y los que por supuesto compartimos con los organismos que hacen seguimiento, particularmente en este caso de FOME la Contraloría ha estado muy atenta, seguramente también a ustedes les ha indagado y preguntado sobre el tema, lo mismo que la Procuraduría. En la siguiente diapositiva vamos a ver rápidamente los recursos nuevos que fueron asignados, la asignación del presente año, de la primera semana del mes de agosto, por el orden de los 227.000 millones. Recordemos, como hacía énfasis la señora ministra, la viceministra, y lo dice la directiva 5 y el oficio que entre el 10 y el 11 de junio envió la ministra a cada una de las secretarías y a los alcaldes y gobernadores, estos recursos deben ser invertidos con prioridad para los planes de acción de aquellas sedes que no cumplen las condiciones para el retorno a clases presenciales. Esas sedes que veíamos allá, esas 8.512 sedes, deben ser nuestra prioridad. Por eso vamos a ver aquí algunas recomendaciones. Esta parte de la exposición la hacemos de manera conjunta con Oscar. Algunas de las prioridades que deben tener efectivamente estos recursos. Primero de ellos, planes de acción específicos de las sedes que no cumplen, el 19%, esas 8.000. Segundo, elementos de protección personal, por supuesto, para garantizar que el protocolo que hemos implementado se pueda tener durante el resto de la vigencia 2021. Otros elementos de bioseguridad o adecuaciones, dispensadores, en algunos casos señalización u otras que sean requeridos, temas de aseo y desinfección y adecuaciones básicas de infraestructura. En casos puntuales y particulares estamos muy atentos de manera directa en la dirección y la subdirección de monitoreo para revisar con ustedes aquellas dificultades o particularidades que se requieran cuando tengan dudas sobre la inversión de los recursos. Pero efectivamente los recursos deben permitir que superemos las condiciones de aquellas sedes que no han podido ingresar. A manera de ejemplo, algún secretario nos decía, podemos comprar una bomba, una motobomba para el agua que sale del río en la residencia tal o en la sede tal, que esa en estricto sentido no es un elemento de protección, no es un elemento de bioseguridad, ni es una adecuación de infraestructura, pero por supuesto que se puede hacer. ¿Por qué razón? Porque esa
da la posibilidad que el agua para el lavado de manos esté. Entonces, hay una serie de casos, hemos visto otros casos particulares en materia de aseo y desinfección, que los abordamos uno a uno y tengan la certeza, secretarios, que estamos con total disposición todo el tiempo que ustedes lo requieran para apoyarles en esas decisiones oportunas. La ministra utilizó dos palabras, probidad en la ejecución de los recursos y la segunda fue oportunidad. También en ese sentido nosotros estamos con la disposición plena para que puedan tomar esas decisiones de manera oportuna y permitir que estas sedes queden habilitadas. Conclusión, para la inversión de estos recursos, para lo que se pidió el plan de inversión, que ustedes efectivamente lo diligenciaron y lo entregaron de manera oportuna con el tiempo señalado, lo importante era que esos planes de acción estén recogidos en esa priorización, en ese plan de inversión. Entonces, planes de acción y planes de inversión tienen que estar muy articulados. La distribución de los recursos, como ustedes bien lo saben, podía variarse y por supuesto podía ser así porque los planes de acción específicos son de manejo de las secretarías, los conocen ustedes. No es necesario que el ministerio entre a revisar o a valorar cada uno de esos 8.500 planes específicos, sino que en la secretaría, a medida que tiene esos planes, prioriza la inversión. Incluso si se requiere ajustar el plan de inversión, se puede hacer, como lo vamos a ver ahora más adelante, sobre la lógica y justificación de estos planes de acción. El otro elemento importante en ese plan de inversión, como lo diligenciaron ustedes, tiene que ver con los mecanismos y los plazos de contratación y ejecución, que sean, por supuesto, pertinentes y asociados al objetivo que se debe lograr para que las sedes cumplan las condiciones y la oportunidad, además, por supuesto, respondiendo a los mecanismos de contratación que sean pertinentes. Bien, en la siguiente diapositiva vemos unas, digamos, condiciones claves para realizar la inversión de los recursos. Aquí nos estamos refiriendo al plan de inversión del anexo 2 que ustedes nos remitieron y reiterar allí varios elementos. El primero de ellos es que los recursos deben orientarse con prioridad a garantizar el regreso, ¿sí? Con varias secretarías en estas mesas de trabajo han habido discusiones de algunas adecuaciones que se quieren hacer o que consideran una distribución uniforme de los recursos, que es lo que señalamos allí en el punto 2. Me refiero a una distribución de recursos uniforme por instituciones educativas. Allí hemos estado en esas mesas de trabajo señalando que en la distribución uniforme no es el criterio debe ser los planes de acción específicos en primer lugar. Por supuesto, cuando ya hemos superado los planes de acción específicos y por tanto las sedes han ingresado o tienen el plan específico para ingresar, los demás recursos pueden tener otro tipo de criterios, distribución igual, en fin, pero en todo caso lo importante aquí, reitero, es que puedan estar enfocados a ese retorno en el menor tiempo posible de estas sedes, a garantizar, en segundo lugar, todas las condiciones de bioseguridad de la totalidad de las sedes y, por supuesto, también a mejorar las condiciones de la prestación del servicio. Como digo, en algunos casos, el tema de las baterías sanitarias, pues son elementos que quedan para las sedes educativas, el tema de los lavamanos, sigue la pregunta que llegando a veces que si tienen que ser portátiles, no necesariamente, pueden ser por supuesto lavamanos fijos que quedan para la institución con una mayor durabilidad, duración en el tiempo y que van a mejorar las condiciones adecuadas de la prestación del servicio en general. Ahí en estas mismas mesas de trabajo o en otros elementos, a través de los líderes de acompañamiento territorial o de la subdirección de monitoreo, que se realizan una serie de observaciones que en algunos casos aún no han sido acogidas por las entidades territoriales. No obstante que, por supuesto, reconocemos y siempre lo hacemos, la autonomía que tienen ustedes como entidades territoriales en la responsabilidad de prestar el servicio educativo, pues sí los invitamos a que en estas mesas de trabajo y en esas observaciones que se formulan por parte del ministerio puedan ser revisadas, eventualmente conocidas también por ustedes y no solo por, en algunos casos, los equipos que hemos sentido en algunos casos puntuales que se quedan esas recomendaciones en equipos técnicos que discuten, al final no toman una decisión y nos queda la duda de si llegan al secretario. Por eso también
compañero Oscar ha estado llamando a algunos secretarios, porque a veces se requieren decisiones relacionadas con la pertinencia y la oportunidad en el manejo y la inversión de estos recursos. Cuando hacemos alertas están enfocadas básicamente a eso, oportunidad y pertinencia en el uso de los recursos para lograr el propósito que ellos tienen. El otro elemento clave aquí a revisar es los plazos propuestos, que en algunos casos no corresponden a garantizar la ejecución oportuna de estos recursos en la presente vigencia para el propósito de que las sedes educativas regresen. La señora viceministra, junto con la exposición de Sol, hacían referencia a algunas sedes educativas sobre las que se ha tomado la decisión de que regresan el otro año. No, esa no puede ser una opción. Y en estos casos, si los recursos FOME contribuyen a que esas sedes puedan ingresar en esta vigencia de manera oportuna, estamos en la disposición de las mesas de trabajo que sean requeridas para deliberar sobre ello, para apoyar la toma de decisiones, para contribuir en la gestión en todo lo que podamos, en lo que esté a nuestro alcance para que así sea. En todo caso, las modificaciones a esos planes de inversión, que son por supuesto posibles, esa no es una, bueno, no coloco el ejemplo que iba a colocar, pero no es un inamovible, pueden ajustarse por supuesto, pero en un trabajo articulado con el ministerio, en parte, por ejemplo, respondiendo a esas observaciones o a otras prioridades que ustedes identifican como líderes de la gestión educativa en su territorio y que de pronto en su momento, cuando se formularon y remitieron los planes de inversión en la semana de agosto correspondiente, aún no habían identificado. El otro elemento relacionado con las residencias escolares, estas asignaciones, tanto las del año pasado, FOME 2020, como las de FOME 2021, son unas asignaciones, digámoslo así, piso o base para las residencias escolares. No significa que no puedan aumentarse, de hecho, en algunos casos ya se ha hecho, otros nos preguntan, la tranquilidad para todos es que efectivamente puede incrementarse ese valor de esa asignación de residencias escolares, tomando pues de las otras fuentes de asignación que se han realizado. Y la prioridad pues por supuesto también es que estas sedes educativas que brindan esta estrategia de permanencia puedan entrar lo más rápido posible. Cuando en aquellos casos, y en la última recomendación en este punto, en aquellos casos en que se va a hacer transferencia a los fondos de servicios educativos, la invitación, tal como lo hacíamos desde los recursos 2020, es que sea justificada en un plan de inversión específico o en ese plan de acción y unos compromisos que ustedes también suscriban con los rectores. Y aquí lo hacemos principalmente por la eficiencia y la oportunidad en el gasto. Si bien tenemos directivos docentes a quienes se les reconoce toda su capacidad de ejecutoria oportuna y adecuada de los recursos, también encontramos algunos fondos de servicios cuyos directivos no son muy eficientes en la ejecución de los recursos. Entonces, esa valoración, por supuesto, corresponde a cada secretaría, a un trabajo muy articulado con los rectores y también, por supuesto, estamos nosotros en la disposición de apoyar. Hay capacitaciones que la Subdirección de Monitoreo y Control brinda de manera específica a los rectores en conjunto con las secretarías o asistencias técnicas que han requerido algunas secretarías. También las programamos con la mayor celeridad, bien sean virtuales, bien sean presenciales, de tal suerte que esta estrategia de ejecución de recursos a través de los fondos de servicios pueda ser muy adecuada, pertinente y oportuna. En la siguiente diapositiva vamos a mirar algún ejemplo de la forma como debe existir o debe darse esa articulación entre los planes de acción específicos por sede y el plan de inversión. Allí, por ejemplo, hay una columna de necesidades de la sede X, pueden haber, por supuesto, y hay normalmente en un buen número de secretarías más de una sede que requiere un plan de acción específico. Allí en el ejemplo que ustedes vamos a ver y que vamos a compartir, no me voy a detener tampoco en la diapositiva, identificamos 3 sedes distintas, la sede 1, 2 y la sede N, con necesidades diferenciales, porque es lo que en realidad ocurre. Podemos tener unas sedes que no tienen agua, otras que le faltan, bueno, aquí está justamente el ejemplo de la motobomba en la sede N, o algunas adecuaciones de cableado eléctrico que aparentemente no tienen que ver con la necesidad propia de la bioseguridad,
pero sí es una condición esencial en algunos casos para que la sede pueda regresar. Recordemos que estas no son inversiones estructurales, sino básicas para que las sedes estén activas, adecuadas para la prestación del servicio. Hay otros temas de aseo y desinfección, es lo que más encontramos. Algunas sedes que incluso con ocasión de ola invernal se vieron afectadas y requieren par de reparaciones básicas que son necesarias para que queden habilitadas. En general, colocamos allí distintos ejemplos para que ustedes puedan tener e inviten a sus equipos a que se haga esa revisión. Y lo que queremos mostrar es que, de acuerdo con esas necesidades particulares de cada sede, en la columna siguiente al medio, el plan de acción específico, por eso lo llamamos plan de acción específico, debe responder precisamente a esas necesidades. Ese es el principal, digamos, o el clic, el punto central de esta sincronización para que esos recursos efectivamente respondan y se puedan hacer de la mejor forma posible. Por supuesto, una vez que se identifican todos los planes de acción y estos corresponden al plan de inversión, ya se tiene lo que fue el anexo 2, que ustedes lo conocen, es de la directiva 5, que ya lo hemos recibido y que está firmado por ustedes, pero en el que también les hemos dicho en este Conéctate, si requieren como resultado de esta revisión algún ajuste, pues estamos con la total disposición para que a través de la subdirección de monitoreo y control podamos darles ese apoyo. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre la incorporación de los recursos en la siguiente diapositiva, que le voy a pedir a Oscar que nos ayude en esta parte, y tiene que ver con la incorporación y los giros de los recursos FOME 2021 y o la ejecución que se va a realizar de esto. Entonces, Oscar, si está por acá, por favor. Sí, señor. Gracias, Javier. Bueno, buenos días, secretarios, secretarias y a todas las personas que nos acompañan en este espacio. Muy rápidamente, dar como algunas claridades en relación con este tema. Recuerden ustedes, solamente para precisión, son dos condiciones las que se definieron en la circular 21 para garantizar pues ya la asignación de los recursos. La primera que ya ha explicado Javier en relación con el anexo 2 y la segunda condición en relación con el envío del acto administrativo de incorporación, y es en relación con este segundo punto o segunda condición que quiero detener. El primer mensaje que creo que es muy importante tengamos todos presente es el relacionado con el documento que evidencia la incorporación de los recursos. Hemos estado recibiendo, pues efectivamente, de muchos secretarios de educación. Ya vamos a ver cuántas entidades han enviado pues, los documentos de distribución, de incorporación, perdón. Pero hemos recibido básicamente en algunas entidades territoriales ordenanzas o acuerdos, ordenanzas de las asambleas o acuerdos de los consejos, los cuales son obviamente necesarios para garantizar la incorporación del recurso, pero no son suficientes para demostrar que estos recursos ya han sido incorporados en el presupuesto. Así que lo que para el ministerio vale para efectos de demostrar la incorporación de los recursos en el presupuesto es el decreto de liquidación expedido por el gobernador o el alcalde. Al momento hemos recibido algunas entidades territoriales, insisto, las ordenanzas o los acuerdos, pero no hemos recibido el decreto de incorporación, el decreto de liquidación que haya sido expedido por el gobernador o el alcalde, el cual pues detalla de manera específica pues los recursos incorporados y los rubros en los cuales fueron incorporados. Porque es muy importante recibir este documento que es el decreto de liquidación, porque pues este decreto debe ser consistente con el plan de inversión conforme a la distribución aprobada por el ministerio. ¿Qué significa eso? Hemos encontrado en algunos casos algunos decretos de liquidación que nos han enviado, los cuales no son consistentes con el plan de inversión. El plan de inversión, como ya lo veíamos, detalla específicamente cuáles son esas acciones o esas actividades sobre las cuales la entidad territorial va a intervenir para garantizar la presencialidad en el corto plazo. Sin embargo, a pesar de que en el plan de inversión, por ejemplo, nos informan que se van a ejecutar recursos para temas de aseo y desinfección, para elementos de protección personal y para temas de infraestructura,
cuando nos envían el decreto de incorporación o el decreto de liquidación, solamente vemos que están incorporando el recurso en una sola línea de inversión, es decir, en un solo componente del gasto. O están incorporando toda la plata en infraestructura o están incorporando toda la plata en elementos de protección personal. Y ahí debe haber consistencia, obviamente, entre lo que ustedes propusieron, enviaron y aprobamos nosotros como ministerio en los planes de inversión, y debe haber consistencia entre lo aprobado por el ministerio en relación con la forma como ustedes han venido distribuyendo eso ya en la estructura de sus presupuestos, en la estructura del gasto de sus presupuestos específicos. En ese escenario, lo que hemos venido haciendo como ministerio es revisando los decretos, y aquellos que no se ajusten al plan de inversión aprobado por el ministerio, pues están siendo devueltos a la entidad territorial para su modificación. Ojo, aquí no es que como se devolvió y ya el decreto está expedido conforme a lo que se presentó, lo que aprobó la Asamblea o el Consejo, entonces rápidamente modifiquemos el plan de inversión porque el decreto ya no lo podemos ajustar, no, porque en este caso de lo que se trata es de dar respuesta a las necesidades específicas identificadas por ustedes para que los niños y niñas puedan regresar en el corto plazo. Eso significa que lo que debe ajustarse en ese caso, de acuerdo con la necesidad, no es el plan de inversión, sino el decreto de incorporación y a su vez, si es necesario, pues la ordenanza o el acuerdo. Insistimos, en este caso debe haber concordancia, debe haber coherencia entre lo que ustedes identificaron, nos presentaron al ministerio en los planes de inversión y sobre la base de eso pues debe ser consistente con lo que al final pues están aprobando las asambleas, los consejos y obviamente lo que ustedes están incorporando en los decretos de liquidación. Entonces, es muy importante que hagan llegar esa documentación y que sea consistente. Otro mensaje que es muy importante, lo mencionaba ya la señora ministra en su intervención, es que algunas entidades territoriales es necesario que antes de continuar con el proceso de incorporación deben revisar muy bien los tiempos de ejecución. Los tiempos de ejecución, si bien son informativos para el ministerio y los mecanismos de contratación son informativos para el ministerio, si no hay consistencia entre la inversión que se pretende realizar en relación con los plazos de ejecución y con los mecanismos de contratación, pues se entiende que pues no pueden ser aprobados estos planes de inversión, porque para algunos casos, por ejemplo, o temas en especial relacionados con la inversión en infraestructura, pues si no hay evidencia de la oportunidad y la eficiencia en la ejecución desde las entidades territoriales, pues no va a ser posible entonces aprobar esos planes de inversión, y en esos casos particulares donde no hay coherencia, donde no hay certeza por parte del gobierno nacional que con los recursos asignados van a darse las inversiones en el corto plazo, a pesar de que el gobierno nacional mantendrá el monto informado en la circular 21 para la entidad territorial, estos recursos podrán ser entonces ejecutados directamente desde el Ministerio de Educación Nacional. Insisto, los temas de infraestructura de manera especial para garantizar que efectivamente esas adecuaciones sobre la infraestructura educativa se den en el muy corto plazo, dado que es una de las condiciones necesarias para que los niños y niñas regresen, y además pues hemos encontrado en muchas de las visitas que estamos haciendo que pues a pesar de que los recursos han sido asignados, pues no están siendo ejecutados, insisto, con la oportunidad y con la eficiencia requerida para garantizar el regreso de los niños y niñas a la presencialidad, y eso también incluye, pues obviamente, el tema de residencias escolares. Finalmente, una claridad, nos han estado haciendo esta consulta muchos secretarios y secretarias, dado que inicialmente lo que se había informado es que el plazo para la incorporación de los recursos vencía el día de ayer, 12 de septiembre, dado que eran 30 días después de expedida la circular 21, un poco a solicitud de algunas entidades territoriales, dado que pues no todas han logrado incorporar el recurso a la fecha. Entendemos entonces que los 30 días de que trata la circular 21 son hábiles, y por tanto entonces tienen hasta el 24 de septiembre como plazo para la remisión de los decretos de incorporación de los recursos del FOME en el presupuesto 2021, incluyendo o con las claridades que acabo de hacer, que es muy importante que pues efectivamente las tengan ustedes presentes para efectos de entender que se ha cumplido
pues con todos los requisitos que ha establecido la circular 21. Y con esto termino, viceministra. La última diapositiva es relacionada con este mismo punto. En este momento tenemos de 227.000 millones de pesos asignados, 100.000 millones de pesos incorporados, equivalentes a un 44%, y 126.000 millones de pesos en proceso de incorporación, equivalentes a un 55%. Ojo, porque en este escenario, el hecho de que algunos ya lo hayan incorporado, insisto, estamos haciendo la verificación de lo que ustedes nos han estado enviando. Anoche a las 10 de la noche seguíamos recibiendo todavía algunas de los actos administrativos, los estamos revisando, y si encontramos que no son consistentes en relación con el plan de inversión o con el trámite que debe haberse realizado, pues se estarán devolviendo para que se hagan los ajustes, y aclarando, viceministra, que el plazo máximo para el envío de estos documentos es el 24 de septiembre. Ahí es muy importante, y con esto termino, mencionar dos cosas. Los que ya cumplieron los requisitos, efectivamente, que cumplieron los requisitos establecidos en la circular 21, que el plan de acción, el plan de inversión efectivamente está ajustado, y encontramos coherencia y consistencia en el acto administrativo enviado por parte de la entidad territorial. Esta semana se estará haciendo el primer giro de recursos, entendiendo que efectivamente las entidades territoriales pues ya cumplieron, digamos, con ese requisito, y que para los casos en los que las entidades territoriales hayan definido como una opción de ejecución la transferencia a los fondos de servicios educativos, pues van a efectivamente necesitar el disponible en caja para garantizar que ese recurso sea girado también a los fondos, dado que su presupuesto, como lo mencionan algunos, es de caja y no de causación. En ese escenario, por eso también es muy importante que ustedes revisen al interior de los procedimientos que están adelantando de incorporación si efectivamente logran incorporar el recurso durante este mes, y nosotros en el marco pues del PAC que nosotros manejamos, logramos transferir el recurso también a las entidades territoriales para que una vez estos sean transferidos a los fondos de servicios educativos. Si ese trámite no logra ser adelantado antes de el 24 de septiembre, que es la fecha máxima que estamos dando, pues tendremos entonces que revisar nuevamente cuál va a ser el mecanismo de ejecución, dado que no se puede garantizar que efectivamente estos recursos sean girados a las instituciones educativas. Entonces, para terminar, conclusión: las que ya cumplieron los requisitos y que efectivamente no hay observaciones o comentarios adicionales por parte del ministerio, los primeros recursos a esas entidades territoriales serán girados en el transcurso de esta semana, viceministra, para que ustedes puedan hacer lo propio con las instituciones educativas, si es que efectivamente así lo han definido. Con eso termino, viceministra, y pues pendientes a cualquier inquietud que debamos resolver. Gracias. Gracias, Oscar. Antes de darle la palabra a Claudia para poder abrir, digamos, a 2 o 3 intervenciones de secretarios, pero aquí básicamente pensando en estas modalidades y en estos ajustes, es que el primer mensaje que quiero enviar es que, como yo sé que aquí ya empieza a entrar la lógica uno a uno, decirles que estamos a partir de este momento totalmente disponibles, todo el equipo. Ustedes saben, allá todo el equipo del ministerio, sea por vía de los líderes, sea directamente con la dirección de fortalecimiento, con la subdirección de monitoreo, con quien tengan preguntas concretas, evidentemente para poder responder con base en la orientación de hoy. ¿Por qué hicimos esta sesión así un poquito, entre comillas, atravesada y cerrada a secretarios? Porque claramente tenemos muchos reparos frente a los planes de inversión que se han venido presentando. Creímos que, o consideramos que de golpe no fuimos lo totalmente claros, directos, y otra vez encontramos aquí lógicas donde se están distribuyendo los recursos como si estuviéramos un año atrás, como si estuviéramos empezando, como si no hubieran hecho ustedes inversiones ya focalizadas, iniciales, como si no tuviéramos ya un dato referido o relacionado al porcentaje de sedes educativas que hoy no cumplen con esas condiciones, digamos, básicas de habilitación para la apertura. Entonces, el momento es otro, por eso los criterios son otros y por eso el seguimiento y el mecanismo es otro distinto. Yo le voy a dar la palabra a Claudia, pero antes de eso quiero el secretario Germán de UGA, igual también que el secretario Valencia de Buenaventura, de Putumayo también, Sandra, la secretaria, no, y de Armenia, Julieta también nos escribía, y todos nos hacían referencia
a qué porcentaje de establecimientos van muy orgullosos porque llevan un porcentaje muy alto. De corazón, felicitaciones, pero recuerden que el reto es en el porcentaje de la matrícula. O sea, que tengamos las instituciones, claro, es el paso previo, habilitadas, más que las instituciones, las sedes educativas, porque al final del día el servicio se presta directamente en la sede educativa. Pero adicional a este ejercicio, adicional a este proceso, tenemos que revisar que estamos garantizando que están puestas las condiciones para poder ampliar el porcentaje de matrícula de los niños que hoy ya están asistiendo de manera presencial. ¿En qué grados? En todo. ¿En qué horarios? Los que se ajusten a la oferta educativa. ¿En qué jornadas? De acuerdo a los pactos y arreglos que cada rector haga con su maestro. ¿De qué oferta? De la totalidad de la oferta, oficial, privada, residencias escolares, educación inicial, absolutamente toda la oferta educativa. Así que la tarea no es chiquita, la tarea es muy grande. Reitero, pues, para cierre ya de esta parte y de la intervención nuestra, que sabemos que las soluciones empiezan a ser uno a uno en este momento. Creo que una pregunta que tenía el secretario Itaú y Oscar la respondió en su intervención, pero lo que queremos decir es, por favor, si tienen hoy, a partir de las precisiones que hicimos, inquietudes, preguntas, propuestas y demás, por favor, búsquenos ya. O sea, ahí sí, como dirían, estamos pues a un chat, a un mensaje que nos digan exactamente qué requieren ustedes para precisar su caso particular y sobre ello mirar qué mecanismo de apoyo y acompañamiento brindamos desde el ministerio para poder garantizar que ustedes hagan una adecuada planeación de esos recursos y nosotros podamos entregar esos recursos tal y como es el interés en este momento, obviamente para ejecución en esta misma vigencia. Mil gracias, Claudia. Yo te daría la palabra a ti para que Javier nos ayude a terminar o Oscar, dependiendo las preguntas, las intervenciones que nos hagan falta. Dice, muchas gracias. Sí, señora, efectivamente estábamos recogiendo los comentarios, las inquietudes que nos han planteado en la mañana de hoy a través del chat y les pedimos a los secretarios y secretarias que quieran intervenir en este momento que nos puedan anunciar precisamente a través del chat para poder ir ordenando el uso de la palabra. Yo quiero darle en este momento justo la posibilidad para que pueda activar el micrófono a nuestra secretaria del Departamento de Santander. Secretaria María Eugenia, muy buenas tardes ya. Muchas gracias por estar con nosotros y la escuchamos. Secretaria María Eugenia, ¿nos escucha? ¿Ahora me escuchan? Sí, señora, perfecto, la escuchamos. Gracias, doctora Claudia y doctora Constanza Alarcón, nuestra viceministra. El saludo especial también para nuestra ministra que hoy nos acompañó. E igualmente a todos los secretarios, colegas y funcionarios del Ministerio de Educación. Pues hoy ha sido una jornada bastante importante para nosotros como secretarios de poder tener la oportunidad de compartir con ustedes estas indicaciones que nos han dado. Contarles que en el departamento de Santander venimos haciendo un esfuerzo grandísimo, si tenemos en cuenta que es uno de los departamentos que tiene un mayor número de instituciones educativas, 2.218 sedes con quienes hemos podido avanzar. Hoy tenemos 1.750 ya en presencialidad. Hemos hecho ya un diagnóstico de todas las sedes educativas que no han podido iniciar y con ellas las que corresponden a situaciones especiales donde podemos, a través de los recursos FOME que ya tenemos adicionados, poder hacer esa contratación. Vamos a hacerlo igualmente a través de la Oficina de Gestión del Riesgo para que sea mucho más ágil con el fin de que logremos rápidamente tener las adecuaciones previstas y poder dar la apertura a la presencialidad en esas sedes. Ha sido pues una tarea también bastante difícil con los sindicatos, con quienes hemos tenido gran cantidad de reuniones para buscar que nos acompañen en esta tarea, pues teniendo en cuenta que
el Sindicato de Educadores en Santander es bastante fuerte y hemos tenido bastante resistencia para ese regreso a la presencialidad, pero estamos trabajando sobre ello y contarle igualmente que iniciamos ya de las 12 residencias escolares que tenemos en el departamento, con 9 ya hemos iniciado y con ellas especialmente vamos a iniciar con el PAE preparado en sitio, especialmente también porque eso pues los que ya tenemos todos en las diferentes instituciones educativas requieren por supuesto que el preparado en sitio en cuanto a la alimentación escolar y nos estamos preparando igualmente para poder dar apertura a todo lo que es la alimentación escolar en preparado en sitio y en industrializado de tal forma que podamos regresar con todas estas estrategias a la presencialidad. Con los recursos FOMES hemos priorizado el servicio de aseo, que ha sido una de las solicitudes más grandes que hemos tenido en el departamento de Santander. Sin embargo, hoy en día nos están fallando a través de los juzgados tutelas para que todas las sedes educativas tengan servicio de aseo y pues sería bastante difícil por cuanto ningún recurso alcanzaría. Como les contaba, son 2.218 sedes, de las cuales solamente tenemos personal de planta para 300 instituciones, sedes educativas y por supuesto que también los recursos que tenemos a través del FOME, de los que se han asignado, pues tampoco alcanzaríamos para más de 120 sedes educativas, de tal forma que son muchas las que no vamos a tener el servicio de aseo. Sin embargo, pues estamos buscando pues toda la defensa para que esas instituciones que tienen un número pequeño de estudiantes pues no tengamos ese servicio, más aún si tenemos en cuenta que esos recursos pues los tenemos en este momento para este resto del año, pero no sabemos la disponibilidad de los recursos el próximo año y así sucesivamente. Sin embargo, pues se ha venido fallando tutelas en contra de la Secretaría de Educación para, pues, solicitar y pedir o darnos la orden de que asignemos personal, que nos preocupa bastante ese tema. Por lo demás, estamos haciendo toda la gestión para que rápidamente tengamos las inversiones ya efectivas con los recursos del FOME, que agradecemos por esa asignación y por supuesto que estamos pues prestos. Cualquier recurso, sé que son muy escasos a nivel nacional, pero igualmente para nosotros en los departamentos, y un departamento como este requiere de grandes inversiones. Sin embargo, pues muy agradecida por todo lo que hoy hemos podido tener esta interacción con ustedes y pues estamos atentos a poder cumplir en la mejor de las posibilidades con esta tarea especial que nos hayan encomendado, que es sacar adelante la educación y especialmente la educación presencial. Muchas gracias. Bueno. Secretaria María Eugenia, muchísimas gracias por esta intervención, por contarnos también cómo van en los avances precisamente en el departamento. Estábamos recogiendo también las intervenciones de otros secretarios quienes a través del chat nos han compartido precisamente los avances. Allí nuestra secretaria de Armenia nos estaba contando precisamente de los esfuerzos y el compromiso que tienen desde la ciudad para aumentar en todos los temas de matrícula. Estamos recogiendo también, secretaria Alba desde Florencia, nos comparte una solicitud especial de poder aumentar el envío de biológicos para vacunar a los estudiantes mayores de 12 años en Florencia y poder apoyar los procesos con el Ministerio de Salud. Y desde la Secretaría de Educación de Sucre nos están solicitando una claridad. Doctor Oscar, si nos puede apoyar al respecto frente a por qué no aparece en el listado de la presentación Sucre en la incorporación de recursos, entonces quizás para que podamos precisar al respecto. Estas son las intervenciones que estamos recogiendo a través del chat. Si algún otro secretario, si les parece, mientras el doctor Oscar nos apoya en esta precisión al respecto de Sucre, y le vamos dando la palabra luego posteriormente a nuestra secretaria Floralba, que nos está pidiendo allí la palabra. Entonces, doctor Oscar, si podemos precisar al respecto para tener esta información, por favor. Sí, señora Claudia, escúchame. Ahí es muy importante mencionar una cosa que mencioné durante mi intervención anterior. Para el caso particular de Sucre tenemos la ordenanza, nos enviaron la ordenanza, pero no tenemos el decreto de incorporación de los recursos, el decreto de liquidación.
Entonces, les pedimos el favor. Hay algunas entidades, Cundinamarca ya nos envió y efectivamente estamos revisando porque tengo de Cundinamarca el decreto de liquidación, igual que apartado, que no aparece en el listado que enviamos, ya estamos actualizando esa información, pero hay otras entidades territoriales que nos están requiriendo porque efectivamente enviaron un acto administrativo, en este caso enviaron o el acuerdo municipal o la ordenanza de la asamblea, pero conforme a lo que presenté en una de las diapositivas, no es suficiente con enviar el acuerdo o la ordenanza, porque para nuestros efectos se entiende incorporado con el decreto de liquidación del presupuesto. Solo hasta que nos envíen ese documento, pues se entenderá incorporado, porque solo hasta ese momento podremos nosotros hacer la verificación que efectivamente esa incorporación sea consistente con los planes de inversión. Entonces, por eso hay algunas entidades, como Sucre en el caso particular, no ha enviado el decreto. Solo hasta que nos envíen el decreto de liquidación suscrito por el gobernador en este caso, pues efectivamente se entenderá incorporado y cumplido el requisito. Por eso, pues hay algunas entidades que no aparecen en el listado, hay otras que efectivamente nos han enviado la información y que sobre la base de eso, pues efectivamente lo tendremos como incorporado, como ejecutado. Ok, mira, hay una pregunta, Claudia, perdóname, nos están haciendo los secretarios. Si hoy no hemos hecho observaciones, ¿se entenderá que está bien? No. Estamos en proceso de revisión. Los financieros del Ministerio de la Subdirección de Monitoreo están haciendo una revisión pues, de todos los decretos que nos han estado enviando, verificando la consistencia contra los anexos, pero pues digamos que esperamos en el transcurso de hoy o mañana tener ya la revisión de todos los soportes que nos enviaron con corte a anoche y efectivamente en el transcurso de hoy o mañana se les estará o comunicando formalmente o se les estará enviando un correo electrónico en el que se hacen algunas observaciones y si efectivamente ya el decreto cumplió con los requisitos y lo mismo el plan de acción, el plan de inversión, perdón, pues ya entonces se les estará enviando una comunicación para que puedan continuar con el proceso y además estarán incluidos en la resolución a través de la cual se hará este primer giro de recursos. Cuando digo primer giro no es que se vaya a hacer parcial para esas entidades territoriales, sino se va a hacer es para las entidades que ya cumplieron. Si ya cumplieron, se va a girar la totalidad del recurso a esas entidades territoriales que cumplieron con los requisitos y pues en la medida que vayan avanzando, pues se irán adelantando también el ejercicio. En este momento, pues tenemos 51 entidades que efectivamente han incorporado, pero insisto que estamos haciendo esa revisión. Si ya cumplen con los requisitos, pues estarán incluyendo en esta primera resolución que saldrá esta semana. Entonces, con eso, pues aclaro, pues digamos, estas preguntas que están haciendo. Perfecto, doctor Oscar, muchas gracias. Sí, porque algunos nos están solicitando precisamente si aparecen en el listado, si ya tenemos la información, entonces entiendo entonces para precisar que entre hoy y mañana se estaría terminando este balance y se les estaría enviando a todos la información para que tengamos allí de manera cercana. Perfecto, doctor Oscar, muchísimas gracias y voy a darle paso a nuestra secretaria Floralba, quien nos está pidiendo la palabra desde Florencia para poder intervenir en este momento. Secretaria Floralba, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Claudia Milena. Gracias a nuestra ministra, a nuestra viceministra Constanza, al doctor Javier, que creo que esta tarde lo tenemos por acá en esta linda y calurosa tierra. Darles la bienvenida y agradecer. Antes que nada, agradecer al ministerio por ese apoyo que ha tenido con todas las entidades territoriales y obviamente con Florencia. Estamos por encima del 90% de presencialidad. Tenemos 30 instituciones educativas, las 30 están en presencialidad, cada día cumpliendo y mejorando ese número, ese porcentaje. En zona rural ya estamos con el 100% en presencialidad. Y de las residencias escolares tenemos 6, de las cuales 4 ya llevan un mes prestando servicio y acabamos de iniciar con los 2 que faltaban esa presencialidad en residencias escolares. También pues agradecer porque Florencia fue beneficiado con 2 residencias nuevas que acabamos de recibir y eran las que faltaban para dar inicio a este proceso. Sin embargo, pues y frente a la asignación de recursos, nosotros el 19 de agosto enviamos el plan de inversión de estos recursos FOME 2021 y también ya enviamos el decreto de incorporación al
presupuesto del municipio debidamente firmado para nuestro alcalde, pues que por nuestro alcalde, qué buena noticia la que nos da el doctor Oscar, que ya a quienes cumplimos esperamos haber cumplido porque nos hicieron algunas recomendaciones, las cuales ya las mejoramos y esperamos pues estar beneficiados en ese primer giro, porque sí, estamos bastante pues necesitados porque ya tenemos los planes de inversión para ese recurso, que generalmente en su mayoría se van a invertir en mejorar baterías sanitarias, se van a invertir en mejorar almacenamientos de agua. Con la ola invernal que tuvimos, se vieron afectados varios acueductos de la zona rural. Eso nos llevó a suspender presencialidad en algunas instituciones educativas rurales. Entonces, estamos esperando este recurso para darle esa buena utilización. Y un poquito de preocupación, pues no es como el tema del día, pero sí creo que es algo en el país, cómo se va a manejar esa deserción escolar, aunque estamos haciendo el seguimiento, aunque estamos haciendo el llamado, debo reconocer, y aquí a mis compañeros secretarios les comento, que no fue fácil, pero se ha logrado una articulación con los rectores de las 30 instituciones educativas del municipio certificado. Se ha logrado un trabajo muy, como en una dinámica de socializar todo, pero es de mucha constancia. Semanalmente estamos reuniéndonos, semanalmente estamos evaluando, estamos diciéndole cómo les va, qué otra necesidad hay, en qué les podemos ayudar. Yo creo que esto nos ha permitido crecer significativamente en este retorno a la presencialidad, porque nosotros solos no podemos. Definitivamente el compromiso de los rectores y pues ellos direccionan en sus instituciones educativas con sus coordinadores, con sus equipos directivos y con sus docentes. Entonces, es más como contarles eso, que no es fácil, que en todos los ETC tenemos sindicatos organizados, que tenemos de alguna forma prevención todavía, pero que el llamado es a que le demos como ese espacio para socializar y de la mano de ellos poder adelantar ese trabajo. Y como ya tú lo decías, estamos solicitando que ojalá el ministerio pues nos ayude como a solicitar ante el Ministerio de Salud el envío de biológicos. Los padres de familia están acá que nos llaman, nos escriben cuándo llegan los biológicos, cuándo nos vacunan los niños, que queremos que vayan más niños. Hay instituciones donde nos piden recibir más niños, pero el aforo no nos lo permite. Entonces, el compromiso es grande y uno también siente ese compromiso con la sociedad, con los niños, de querer cumplirles y poderles pues suministrar estos biológicos de la mejor manera. Los rectores también están muy pendientes de cuándo se va a ir a cada institución, lo estamos coordinando de esa manera. La Secretaría de Salud Municipal va hasta las instituciones y de manera coordinada se está haciendo este plan, pero pues solo se alcanzó a vacunar una cifra muy bajita, solo 3 instituciones y se terminaron. Entonces, gracias nuevamente y esperamos seguir en este trabajo de la mejor manera y con el mayor compromiso. Así será, secretaria Floralba. Muchísimas gracias por estas alertas. Efectivamente, estábamos tomando nota también como de estas consideraciones y será parte de la conversación y el trabajo que efectivamente el doctor Javier Medina va a estar desarrollando con usted desde la tarde del día de hoy para poder seguir avanzando en estos retos y compromisos que sabemos que efectivamente la ciudad tiene en este momento. Secretaria Floralba, muchísimas gracias. Y precisamente quiero darle la palabra al doctor Javier Medina. Para que podamos retomar algunas de estas consideraciones y sobre todo unas invitaciones ya para este momento de cierre de este espacio con todos ustedes, señores secretarios y secretarias. Doctor Javier, lo escuchamos. Gracias, Claudia. Saludo especial a las secretarias que han intervenido, Floralba, María Eugenia y demás secretarios. Bien, solo respuestas rápidas. Hay varias preguntas relacionadas con el tema de si ya los requisitos que enviaron del acto de incorporación son suficientes o no. Allí decirles dos temas rápidos. Verifiquen, por favor, con sus equipos que hayan enviado los soportes, es decir, los actos administrativos. En algunos casos, recibimos solamente un correo indicando que ya estaba hecho, ¿sí? Pero se requiere o el acuerdo y la ordenanza y el decreto. Entonces, ese es un primer elemento.
Segundo, entre hoy y mañana la subdirección de monitoreo a través de los líderes financieros va a estar informándole a cada una de las entidades territoriales si ya cumplió o qué le falta de manera puntual. Estamos haciendo este primer corte entre hoy y mañana para hacer un primer paquete, llamémoslo así, un primer grupo más bien de giros, ¿sí? Quienes no alcancen a este primer grupo, no se angustien, no se ha cerrado, es el primero, pero no es el último. Toca seguir trabajando a partir del miércoles para completar los requisitos y poder ingresar en un siguiente giro. El propósito que tenemos, la apuesta que tenemos es que en el mes de septiembre, es decir, en este mes, podamos realizar el giro a todas las entidades territoriales certificadas. Por supuesto, con las consideraciones que acá se han hecho en esta presentación. Entonces, allí la invitación es que ustedes directamente como secretarios estén muy atentos al tema, muy articulados con sus equipos financieros y cualquier inquietud que tengan, por supuesto, con Óscar Manrique o conmigo estamos y los líderes de acompañamiento territorial a su entera disposición. Finalmente, queremos dejar la invitación para que en el Conéctate que está programado para este jueves próximo, decirles que está enfocado básicamente a los rectores, ¿sí? No necesariamente equipos de las secretarías, por supuesto, si alguno de ustedes o de las áreas de calidad va a participar, bienvenido, pero se quiere hacer una sesión de trabajo específicamente con los rectores, con ellos en su rol de directivos docentes son fundamentales en muchos de estos propósitos que nos hemos trazado y queremos darles unos mensajes particulares, especiales para ello, tanto en lo relacionado con el acceso de los niños a esta prestación de servicio educativo, como en todo lo relacionado con la apuesta, flexibilidad curricular, los temas de nivelación y demás que se han abordado en esto. Entonces va a ser un Conéctate especialmente enfocado a los rectores. Bien, Claudia, si ya no hay más intervenciones, entonces creo que con esto podríamos cerrar la sesión de hoy, reiterar nuestra disposición para atender cualquier otra inquietud adicional. Perfecto, doctor Javier, muchísimas gracias. No, solamente esas dos invitaciones, la que usted nos estaba compartiendo en este momento. Para el próximo jueves estaremos de 7:30 a 9 de la mañana a través de las redes sociales del ministerio, a través de Facebook y de YouTube. Estaremos conectados con los rectores, con los equipos de las instituciones educativas para que se puedan vincular. Por supuesto, si de los equipos de la Secretaría de Educación nos pueden acompañar, les estaremos esperando. Entonces, esto será este jueves y reiterarles a todos nuestros secretarios y secretarias que el próximo 23 y 24 de septiembre nos veremos acá en Bogotá. En nuestro encuentro nacional de secretarios, lo haremos de manera presencial. Después de este tiempo nos encontraremos todos en un solo lugar, por supuesto con todas las condiciones para poder conversar de los retos, de los avances que tenemos en este momento y compartir unas orientaciones específicas en este escenario. Estamos compartiendo a través del chat un link que les pedimos especialmente secretarios, secretarias que nos puedan diligenciar allí una información para poder precisar todos los aspectos administrativos y logísticos que nos permitan garantizar su presencia acá la próxima semana, jueves y viernes. Como siempre ha sido la intención del ministerio, estamos disponiendo de todo lo necesario para poder contar con ustedes acá de manera presencial, así que los estaremos contactando para poder tener todos los datos para organizar todos los temas de transporte y todos los temas de hospedaje y por supuesto darles todas las orientaciones de dónde desarrollaremos nuestro encuentro nacional de secretarios. Como les digo, el próximo 23 y 24 acá en la ciudad de Bogotá y nos estaremos encontrando todos precisamente para seguir avanzando en estos retos y por supuesto para conversar. Bueno, creo que perdimos la señal de Claudia Milena, por lo menos nosotros, pero entonces ya estábamos de... Ah, Claudia, ya estás por acá, que se fue la señal, qué pena. Ay, qué pena. Gracias, Javi. Sí, les estaba contando que a través de la Escuela Virtual de Secretarías dispondremos de la grabación de las presentaciones realizadas en esta sesión para que podamos todos acceder a la información. Y bueno, nos estaremos encontrando entonces la próxima semana acá en nuestro Encuentro Nacional de Secretarios. Muchas, muchas gracias por participar en esta sesión y nos veremos pronto de manera presencial. Mil y mil gracias a todos.